Los coches chinos están muy presentes en nuestro mercado y aunque los prejuicios sobre ellos siguen pululando por ahí, su precio competitivo y su cada vez mejor apuesta hacen que sean elegidos por muchos. Pero al haber cada vez más modelos, es más difícil decantarse por uno, incluso cuando pertenecen al mismo grupo. Y es por eso que hoy enfrentamos a los Jaeku 7 y Ebro S700 en sus versiones híbridas enchufables. Dos coches que no solo se asientan como buenas opciones a los eléctricos puros, sino también a los europeos con un precio más competitivo. Pero, ¿cuál de los dos es mejor? ¡Empezamos! Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. Vamos a ir directamente con la prueba de consumos, prueba que hemos realizado de una forma muy concreta y, bajo nuestro parecer, representando un escenario muy realista y habitual, un coche híbrido enchufable sin batería. Situación que se va a dar siempre que hagamos un viaje largo y donde se va a ver cuánto consume sin el apoyo del motor eléctrico. Eso sí, debemos tener en cuenta que el sistema de ambos coches guarda siempre un pequeño porcentaje de la batería, alrededor de un 15%, permitiendo así que se comporte como un híbrido convencional. Vamos a empezar con la prueba de consumos del Jaeku 7 y vamos a analizar como siempre las condiciones de la prueba, que son modo eco de conducción, aire en auto a 20 grados y control de crucero a 120 km/h. Pero al tratarse de un híbrido enchufable vamos a provocar otra condición más, que es que el coche tiene la batería totalmente agotada. Es una circunstancia que al final se va a dar mucho cuando viajemos con un híbrido enchufable. Así que vamos a ver qué datos nos da el coche. Reiniciamos todos los parámetros y empezamos. Ya hemos terminado nuestro recorrido de consumos. Hemos hecho un total de 83 kilómetros y los resultados son los siguientes. Tenemos un consumo medio de combustible de 6 litros y eso es un consumo medio de energía de 5,9 litros a los 100, por lo que nos encontramos con unos datos bastante reveladores en lo que a consumo se refiere. Estamos hablando de un coche con un consumo bastante correcto y bastante acorde a los que nos puede arrojar un coche híbrido convencional en autopista. Prueba de consumos con el Ebro S700 y las mismas condiciones de siempre, es decir, modo eco de conducción, aire en auto a 20 grados y control de crucero a 120 km/h. Y también tenemos la batería totalmente descargada para hacer que sea el sistema híbrido el que funcione durante este trayecto. Así que vamos a reiniciar los datos y empezamos la prueba. Y hasta aquí la prueba de consumos con el Ebro S700 y los datos que nos ha proporcionado han sido los siguientes: un consumo medio combinado de 5,7 litros a los 100 y un consumo medio de energía, es decir, combinando combustible con ese apoyo eléctrico de ese pequeño porcentaje que guarda la batería, de 5,5 litros a los 100. Así que el ganador de la prueba de consumos es el Ebro S700. Son cifras de consumo muy parejas, habiendo ganado el Ebro S700 al consumir 5,5 litros a los 100 frente a los 5,9 del Jaeku. Hablamos de mismas condiciones de autopista, mismo tráfico al haber habido una diferencia de una hora entre prueba y prueba, 2 personas en el coche, aire en auto a 20 grados, modo eco y control de crucero a 120. Aunque debemos aclarar que el sistema de ambos coches mide el consumo cada 50 km y que no se puede resetear de manera manual. Aunque bien es cierto que ambos coches comparten plataforma, motor e innumerables elementos, no son del todo iguales. Y es que a simple vista nos encontramos con dos modelos bastante diferentes. El Jaeku muestra un diseño más sobrio y refinado, dejándolo patente su frontal con una parrilla cromada con rayas en posición vertical y dos finos faros LED. El lateral rezuma bastante limpieza para tratarse de un SUV, siendo esta interrumpida únicamente por unos pasos de rueda rematados en plástico gris, a destacar sus manetas enrasadas y unas llantas carenadas de 19 pulgadas. La zaga cuenta con los faros LED unidos entre sí y una voluminosa defensa terminada en un plástico plateado. A todo ello hay que sumarle que el Jaeku 7 mide 4,50 metros de largo, 1,86 de ancho y 1,67 de alto, cifras que se combinan con una batalla de 2,67 metros. Centrándonos en el Ebro S700 nos encontramos con un coche, bajo mi parecer, algo más vasto, más SUV, por así decirlo. El frontal cuenta con la parrilla más imponente con un diseño de rombos y con faros LED. El lateral también recurre a pasos de ruedas terminados en plástico gris y a unas voluminosas taloneras fabricadas en el mismo material. La trasera, por su parte, recurre a un diseño de pilotos LED unidos entre sí y a una defensa que mezcla plástico gris con plástico rematado en negro piano. El Ebro S700 es ligeramente más grande con 4,55 metros de largo, pero igual de ancho con 1,86, aunque un poco más alto con unos 69 metros. Eso sí, la batalla es exactamente igual con 2,67 metros. Ya estamos dentro del Jaeku 7 y vamos a ver sus ajustes y calidades. Centrándome en el salpicadero nos encontramos con una superficie gomosa bastante agradable al tacto
En la parte intermedia tenemos también plástico blandito y si aprieto aquí un poquito, en la parte superior, por ejemplo, no escuchamos ningún crujido, pero en la parte inferior, que tengo que ser un poco bruto e insistente, sí que se puede llegar a apreciar algún crujido que otro, pero es muy leve. En la parte baja del salpicadero aquí ya tenemos una pieza de plástico duro, que ocurre lo mismo en la guantera, que por cierto tenemos aquí un ganchito, que soporta un peso máximo de 3 kilos, que puede venir bien para alguna bolsa o alguna mochila. Y en la consola central también tenemos plástico duro, pero la verdad es que los ajustes son exquisitos. Aquí, mirad, por mucho que la mueva o fuerce, no escucho ningún tipo de crujido ni veo ningún tipo de holgura, algo que me parece muy buen sitio. Y además tenemos huecos por tarjetas, tenemos aquí una guantera profundísima y además está refrigerada. Y en la parte de abajo tenemos una superficie gomosa junto a dos cargadores, uno de tipo USB-C y otro USB-A, que es para el Apple CarPlay o Android Auto. Y esta superficie gomosa nos viene ideal para dejar ahí el móvil, la guantera, la cartera, las llaves y no se va a mover absolutamente nada. Vamos a ver la ergonomía del Yae Q7. Lo primero que nos encontramos es con que encontrar la posición de conducción es bastante fácil gracias a la infinidad de reglajes eléctricos que tiene el asiento y al reglaje tanto en profundidad como en la altura del volante. Entonces encontrarnos cómodos, independientemente de lo que midamos, va a ser bastante fácil, insisto. Eso sí, cosas que no me gustan demasiado. Lo primero, el volante. Sí que tenemos mandos físicos, es cierto, pero tenemos que atinar igualmente justo encima del botón. Es decir, si yo toco aquí en esta esquinita, la función no se va a cumplir, sino que el volante no va a hacer absolutamente nada y tenemos que desviar igualmente la vista y tocar exactamente donde corresponde. Detrás del volante nos encontramos con dos palancas, una pensada para los intermitentes y para los limpias, porque la de la derecha recoge la caja de cambios. Después tenemos un cuadro de mandos de 10,25 pulgadas, que es bastante fácil de ver por encima del aro superior del volante y nos muestra la información relevante y necesaria, aunque no tiene mucha personalización. Ahora bien, otra cosa que no me ha gustado absolutamente nada es que el Yae Q7 esconde los mandos para regular los espejos retrovisores y tenemos que seguir una serie de funciones dentro de la pantalla para poder regularlos, algo que me parece muy incómodo y totalmente innecesario. La pantalla central es gigantesca, declara 14,8 pulgadas y se encuentra en posición vertical sin posibilidad de moverla. A favor de decir que es fácil de manejar y es muy intuitiva, pudiendo movernos por ella con rapidez. Eso sí, aglutina todas y cada una de las funciones del coche, dejando unos pocos botones físicos y haciendo tediosas funciones tan simples como encender el climatizador. Si el sistema de vigilancia del conductor nos pilla apartando la vista para tocar funciones del coche integradas en la pantalla, nos echa la bronca. Irónico, ¿verdad? El cuadro de mandos es de 10,25 pulgadas y es totalmente digital. Hablamos de una pantalla también fácil de leer y con cambios de información sencillos, pero ofrece poca personalización frente a los cuadros digitales de la competencia. Turno del interior del Ebro S700 y vamos a analizarlo de la misma manera, por las calidades y los ajustes. En el salpicadero nos encontramos arriba con una zona gomosa, también bastante agradable al tacto, pero en la zona intermedia ya hay plástico duro. Aquí en su lugar han intercambiado los materiales y en la zona inferior tenemos un plástico blandito también acolchado muy agradable al tacto. Eso sí, los ajustes son ligeramente peores que los que ofrece el Yae Q7 y los vemos rápidamente porque en cuanto apretamos un poco empezamos a escuchar ciertos crujidos, especialmente en la zona central. También pasa lo mismo en la consola central, que si apretamos por aquí, en este símil de madera, encontramos también crujidos. Eso sí, el empaque también es muy bueno, el de la propia consola, no vemos ninguna holgura ni movimiento, y además algo que me gusta particularmente de este coche es que sí que tenemos más mandos físicos y un selector aquí en el centro, en lugar de la columna de dirección, pero que particularmente no me gusta demasiado el diseño, pues me parece demasiado ostentoso, tiene una especie de diamante dentro y no le veo demasiado sentido, pero bueno, para gustos, colores. Además tenemos, como ocurre en el Yae Q7, un gancho para colgar una bolsa, también soporta esos 3 kilos, y aquí en la consola central desplegamos esto y descubrimos dos puertos de carga, uno de tipo USB-C para cargar móviles y otro USB convencional para el Apple CarPlay o el Android Auto. Y en esta zona inferior tenemos también una superficie gomosa pensada para dejar la cartera, las llaves o el propio móvil y evitar que se deslice. Y tenemos además una toma de 12 voltios y como curiosidad tenemos aquí un soporte para fragancias. Vamos a ver ahora la ergonomía del Ebro S700. Y al igual que ocurre en el Yae Q7, encontrar una posición cómoda para conducir independientemente de nuestra envergadura es bastante fácil. Lo podemos hacer a través del volante con su reglaje en altura y profundidad y con los reglajes eléctricos del asiento. Aunque eso sí, particularmente estos asientos me parecen un poco más incómodos que los del Yae Q7. Tienen una zona central algo punzante, por así decirlo, y que el reposacabezas esté integrado puede dificultar un poco encontrar una posición más bien cómoda.
Eso sí, a destacar, me gusta que el Ebro S700 mantiene mandos físicos, los de la consola central, pero también para regular los espejos retrovisores que están aquí en las puertas, como es habitual en cualquier coche. Y además contamos con accesos directos para regular la climatización, pero no son mandos físicos como tal, sino que es una especie de tablero táctil en el que tenemos que desviar la vista igualmente para poder atinar perfectamente donde queremos tocar. Lo que al volante se refiere en sí es el mismo que encontramos en el Jaeku 7. Tenemos ese problema con los botones que os comentaba antes, que si tocamos en una esquina y no tocamos justo sobre la superficie del botón, la función no se va a ejecutar como tal. Y detrás tenemos la palanca de los limpiaparabrisas y la palanca de los intermitentes. Esto se debe a que el selector de marchas está en la consola central y no en la columna de dirección, como sí ocurre en el Jaeku. En el caso del Ebro S700 nos encontramos con ergonomía más lógica. Así lo deja patente su pantalla central de 12,3 pulgadas en posición horizontal. Es igualmente intuitiva y fácil de manejar, pero sus gráficos son, bajo mi parecer, algo más sosos y descuidados que los del Jaeku 7. A ello hay que sumarle que en el S700 contamos con más mandos físicos, aunque no son perfectos. El cuadro de mandos se integra también en una pantalla de 12,3 pulgadas, sin embargo tiene los mismos puntos fuertes y débiles que el del Jaeku 7. Es fácil de leer y de utilizar, pero tiene muy poca personalización. Turno de las plazas traseras del Jaeku 7, pero como siempre, primero su acceso. Vemos aquí que tenemos manetas enrasadas que se despliegan cuando abrimos el coche. Tiramos de ellas y se nos descubre un ángulo que en absoluto es malo, pero no forma un ángulo recto. Me atrevo a decir que es un ángulo de aproximadamente 75 grados. Y aquí tenemos también una buena altura, por lo que tampoco deberíamos tener que agacharnos demasiado a la hora de manipular cinturones o sistemas de retención infantil. Como veis, bueno, yo tengo que agacharme un poco más de lo habitual porque soy una persona alta, pero en general no es demasiado incómodo. Pero vamos a ver qué tal está en su interior. Bien, lo primero y como siempre, asiento al conductor regulado para mi 1,90 m de estatura. ¿Con qué me deja esto? Pues tengo aquí aproximadamente 3 dedos para las rodillas, que es bastante bueno, es muy buen espacio. Tengo para la cabeza, pues diría que 5 dedos, tengo bastante espacio también. Y la verdad es que me encuentro aquí bastante cómodo. Incluso el reposacabezas es muy blandito, bastante mullido, muy cómodo. Y también puedo meter sin ningún tipo de problema los pies debajo del asiento. Pero vamos a ver qué pasa en la plaza central. Lo primero que me encuentro aquí es con un respaldo bastante duro, bastante más incómodo. Es cierto que tenemos un reposabrazos central, pero sí que tenemos un suelo totalmente plano, lo que me permite tener los pies con total libertad y además también puedo ponerlos más o menos debajo de los asientos del conductor y del copiloto, siempre y cuando no llevamos acompañantes grandes y corpulentos al lado. Y volviendo otra vez al asiento de la esquina, nos encontramos aquí con amenidades como un puerto de carga USB y otro de carga tipo USB-A, y también un aireador. Y algo que me ha llamado la atención, que me parece un aspecto más propio de coches premium que de coches generalistas, es que tenemos aquí ajustes para el asiento del copiloto para que podamos ganar más espacio. Hay que tener en cuenta que el asiento del copiloto no tiene ajuste en altura, ni siquiera en opción. Ahora bien, las calidades de las puertas traseras son exactamente iguales que las de las puertas delanteras. Nos encontramos con la parte superior mullida, bastante agradable al tacto, con la parte intermedia también en un material muy similar, y el tacto de los botones de las ventanillas es bastante bueno en general. Aunque como curiosidad, y que pasa en muchísimos coches chinos y no entiendo muy bien el porqué, el mando de los elevalunas va del revés. Pero bueno. Y como os decía, contamos aquí también con un reposabrazos central con 2 portabebidas que puede venir muy bien para un viaje largo, pero que, insisto, hace que la plaza central sea algo incómoda porque nos deja con un respaldo más bien duro. Toca el turno de las plazas traseras del Ebro S700. Vamos a ver su acceso. Aquí tenemos unas manetas normales y corrientes de toda la vida. Abrimos la puerta y nos encontramos con un ángulo que me atrevo a decir que es igual al del Jaeku 7. También es cierto que el Ebro S700 es 1 milímetro más alto, tampoco va a implicar una diferencia demasiado notoria, y al igual que ocurre en el Jaeku 7, aquí manipular cinturones o sistemas de retención infantil es bastante fácil y cómodo, uno no se tiene que agachar demasiado. Pero donde tenemos que estar cómodos es en su interior, así que vamos a ver qué tal se está ahí. Al igual que antes, asiento del conductor para mi posición, 1,90 m, y esto me deja con un poco menos de espacio para las piernas. Tengo aquí 2 dedos aproximadamente, algo que me parece curioso, puede deberse a la forma del asiento que está ligeramente inclinado hacia atrás por diseño, pero al igual que ocurre en el Jaeku 7, tengo muchísimo espacio para la cabeza, tengo más de 5 dedos, voy muy cómodo aquí y no tengo ningún tipo de problema. Pero vamos a ver qué pasa en la plaza central. Aquí también nos encontramos con un respaldo duro, aunque ligeramente más mullido que el Jaeku 7, y tengo espacio para mover los pies con total libertad gracias a un suelo totalmente plano. En lo que a amenidades se refiere, el Ebro S700 ofrece 2 aireadores y solo un puerto de carga USB, y no tenemos ese reglaje para el asiento del copiloto como sí ocurre en el Jaeku 7, por lo que tenemos aquí menos concesiones al confort.
Ahora bien, en lo que se refiere a ajustes de las puertas traseras, también pierde respecto a las puertas delanteras. Aquí tenemos arriba una pieza de plástico duro y delante es una pieza gomosa y muy agradable al tacto. Es cierto que esta zona central también es de plástico, es igual en las puertas delanteras, y esta zona gomosa de aquí, recubierta de un símil de cuero, también es exactamente igual. Y además contamos con un reposabrazos central con dos portabebidas que hace también que el asiento del centro sea un poquito más incómodo. Vamos con los maleteros de estos dos coches y empezamos con el del YAE Q7. Lo primero, apertura totalmente eléctrica que nos descubre un volumen ligeramente inferior al del coche de combustión. Este concretamente declara 340 litros, que es bastante poco y se queda en la parte baja del segmento. Tenemos aquí, eso sí, una bandeja retráctil que se siente bastante buena calidad y que es bastante fácil de extraer quitando estas piezas de aquí, estos enganches. Ahora bien, en lo que a altura se refiere, tenemos una buena altura, no nos va a costar demasiado dejar o sacar objetos, aunque la altura del portón en sí que es un poquito bajita, al menos en mi caso que mido 1,90 m, y aquí podemos colocar los objetos sin demasiados problemas. Además también contamos con un doble fondo donde guardar, por ejemplo, los cables de carga, como es el caso, o diferentes objetos que no queremos que se vean, o aprovechar un poquito más el volumen de carga. Vamos a ver ahora el maletero del Ebro S700. Lo primero, que al igual que en el YAE-Q, tenemos apertura totalmente eléctrica, pero aquí nos encontramos con un problema, y es que la marca declara 500 litros de capacidad, es decir, la misma que tiene la versión de combustión. Y como podéis estar viendo aquí, por formas y tamaño que ya vemos a ojo, no son 500 litros. Es más, es muy semejante al maletero del YAE-Q, por no decir que es exactamente igual, y a sus 340 litros. Pero para aclararlo, vamos a medirlo. Así que cogemos el metro, ponemos hasta el fondo para poder medir el largo y nos sale 81 centímetros. Vamos a ver ahora el ancho del maletero de esquina a esquina y nos sale unos 118 centímetros. Vamos a medir ahora hasta la bandeja, porque ahí también radica uno de los trucos que utilizan muchas marcas, que es medir hasta el techo y no hasta la bandeja. Tocamos el techo, o sea, la bandeja, perdón, y nos salen 44 centímetros. Y vamos a medir ahora el maletero del YAE-Q. Voy a quitar un momento la bandeja para poder medir con más comodidad. Vamos a medir el largo y nos sale también 80 centímetros de largo. Ahora vamos a medir el ancho también de esquina a esquina sin tener en cuenta los pasos de ruedas y nos salen aquí 118 centímetros. Y una vez más vamos a medir también hasta la bandeja. Cogemos el metro, lo ponemos arriba del todo y nos salen 40 centímetros. Esto quiere decir que el Ebro S700 tiene la misma capacidad real que la del YAE Q7. Pero por alguna razón que desconocemos, la marca ha decidido declarar esos 500 litros en el Ebro S700. Puede deberse o bien porque miden hasta el techo o bien por el método de medida que utilizan. Bueno, la misma capacidad no, hay unos pocos centímetros de diferencia, pero sin tener en cuenta métodos de medida y si miden hasta el techo, pasos de ruedas o doble fondo, nos encontramos con unas medidas muy similares y que se alejan de los 500 litros que declara Ebro. Sea como fuere, el Ebro S700 ofrece también una buena altura, una cortinilla de calidad y un doble fondo medianamente aprovechable. Vamos a ver qué tal se comportan ambos coches, y empezamos con el YAE Q7. Antes de nada debemos aclarar que mientras que Ebro sí que ha modificado la potencia del S700 y declara 279 caballos y 365 Nm de par de manera conjunta, YAE-Q no lo ha hecho. Sin embargo, en ningún sitio oficial se encuentra rastro de su potencia, lo que nos invita a pensar a que pronto la modificarán, y por sensaciones y prestaciones me atrevo a decir que no hay diferencia alguna entre ambos motores. Y es que hablamos en los dos casos de un 4 cilindros turbo de 1.5 litros que desarrolla 143 caballos y 215 Nm de par, cifras que aumentan hasta los 279 caballos y 365 Nm de par gracias a dos motores eléctricos. Cuentan además con una batería de 18,3 kWh de capacidad que admite cargas de hasta 40 kW, lo que se traduce en pasar de un 10 a un 90% en aproximadamente 35 minutos. En lo que a dinámica se refiere, nos encontramos con un coche sumamente blando. Es un coche que apuesta totalmente por el confort de marcha sin ningún tipo de dudas. Así lo deja patente su suspensión, que es muy blandita, recoge muy bien las imperfecciones del asfalto, pero es cierto que cuando afrontamos una curva de manera un poco más dinámica, de manera más rápida, vamos a notar ciertas inercias de la carrocería. No son exageradas, pero sí que es cierto que están ahí.
Y hablamos también de un coche que pesa casi 1.900 kilos, que es una cifra considerable para un SUV de este tamaño. La suspensión, insisto, es muy blandita, eso aporta mucho confort de marcha y es ideal pues, para afrontar viajes largos por autopista o incluso movernos por ciudad y pasar guardias tumbados, resaltos o cualquier tipo de imperfección del asfalto. Tampoco ayuda demasiado a que el coche se sienta dinámico su dirección, que es muy blanda, no transmite absolutamente nada, es algo que he hecho en falta y que no pido que sea una dirección sumamente precisa y rápida, pero sí que tenga cierto feedback. Pero aquí, por ejemplo, estoy tomando una rotonda y siento que no es una curva muy cerrada, pero es que no siento absolutamente nada de lo que pasa en el asfalto. Es cierto que si cambiamos los modos de conducción, el peso varía ligeramente, especialmente en el modo Sport, pero no vamos a notar un gran cambio, ni muchísimo menos. En lo que a autonomía eléctrica se refiere, tanto el Jaguar Q7 como el Ebro S700, del que os hablaré en un ratito, hemos conseguido hacer en modo 100% eléctrico aproximadamente 86 kilómetros, que está muy bien porque se acercan a los 90 kilómetros que declara el coche, y además los hemos hecho en una conducción mixta, es decir, hemos hecho un poquito de autovía y sobre todo ciudad, que es donde tiene más sentido que se utilice el modo eléctrico. Esto quiere decir que seguramente en un uso 100% urbano y en el que no toquemos autovía o autopista para absolutamente nada, que por cierto el coche puede circular en modo eléctrico hasta los 120 km por hora más o menos, aunque también entra en acción el modo de combustión si pisamos con mucha fuerza el acelerador, demandamos mucha potencia, entonces van a actuar todos los motores a la vez. Pero insisto, es un coche que es capaz de hacer sin demasiados problemas, sin miramientos, 86 km en modo eléctrico, me parece una cifra muy respetable y muy honesta, especialmente con la cifra que declara, y que además nos va a permitir evitar usar el motor de combustión en circunstancias en las que el coche consumiría bastante gasolina. Esto quiere decir que es un coche perfectamente válido para el día a día, que nos va a permitir ahorrar bastante combustible y que sobre todo se asienta como una opción muy interesante frente a los coches totalmente eléctricos, porque al final tenemos una autonomía en modo eléctrico bastante decente, que nos va a permitir cubrir desplazamientos diarios sin ningún tipo de problema, y a la vez vamos a poder también pues cargarlo sin demasiadas dificultades. Estamos hablando de un coche que admite cargas rápidas, puede cargar hasta 40 kilovatios de potencia, y podemos llegar al 100% de la batería, que tampoco es lo ideal ni lo necesario, porque con un 80% creo que va a ser más que suficiente para movernos por el día a día, pero estamos hablando de tiempos de carga de espera de aproximadamente 35 minutos, lo cual creo que está bastante bien. Aún así, en corriente alterna, que es lo ideal con un híbrido enchufable, lo podemos enchufar toda la noche, olvidarnos de tiempos de espera y tener al día siguiente esos casi 90 kilómetros de autonomía en modo eléctrico real para poder ir al trabajo, dejar a los niños en el colegio o acercarnos a la ciudad y circular todo el día por la ciudad sin gastar una sola gota de combustible. Otro aspecto que me parece muy interesante del Jaguar Q7 y que además ayuda a que sea un coche muy cómodo es su aislamiento acústico. Y es que tenemos ventanillas con doble cristal, con un muy buen grosor, que eso ayuda a mitigar pues, ruidos de rodadura, ruidos de coches que nos adelantan, ruidos del exterior, tampoco sin obviamente por ser una distracción para nosotros y que no podamos escuchar ciertas cosas importantes de la carretera o del propio coche. Y además, cuando entra en acción el motor de combustión, que insisto, lo va a hacer en muy pocas ocasiones, la verdad es que el ruido también está bastante bien aislado. No lo vamos a escuchar con demasiada fuerza, ni muchísimo menos. Es cierto que el tipo de cambio que tiene este coche, que no es un CVT, pero es muy similar en cuanto a comportamiento, puede hacer que el motor se revolucione un poco más de lo habitual, o que vayamos a ver algún tipo de incomodidad a la hora de usar el coche en modo híbrido o cuando entra en acción el motor de combustión. En ciudad ambos coches se comportan bien, son fáciles de usar por unas medidas no demasiado exageradas y por el confort de marcha que aporta su motor eléctrico. Además resulta ver fácil esos 90 km de autonomía eléctrica en un uso puramente urbano. Ya estamos a los mandos del Ebro S700 híbrido enchufable. Y la principal diferencia, y me atrevo a decir que prácticamente la única, respecto al Jaguar Q7, es que en general es un coche ligeramente más preciso. Y quiero recalcarlo de ligeramente porque no vamos a encontrar una diferencia abismal entre uno y otro. A fin de cuentas, el Ebro S700 tiene un planteamiento muy similar, es un coche blandito, confortable, con un paso por curva un poco torpe como el Jaguar Q7, debido a una suspensión más bien blanda y una dirección que no transmite tampoco mucho, por no decir nada. Sin embargo, la gente de Ebro ha hecho una puesta a punto ligeramente más precisa. ¿Y en qué se traduce esto? En que tenemos un coche que se siente algo más ágil, pese a pesar prácticamente lo mismo y tener el mismo tamaño que el Jaguar Q7, pero sí que es cierto que su paso por curva es ligeramente más rápido, más preciso y se siente en general menos torpe.
Su dirección también tiene un poquito más de peso que la del Ya EQ7, sigue sin tener demasiado feedback, y eso hace que en general se comporte mejor, al menos para mi gusto. Sin embargo, el coche no por ello es incómodo, duro o seco, nada más lejos de la realidad. Es un coche que es igualmente blando, confortable y que apuesta sobre todo por ese confort de marcha. Es un coche que también es perfectamente válido para circular por ciudad en el día a día, para hacer viajes por autopista con la familia e ir con total tranquilidad. No es un coche, pese a los 279 caballos que declara, que ya no declara los 340 caballos, al igual que el Ya EQ7, pese a que esa potencia pueda incitar un poco a disfrutar de la conducción, a ir algo alegre, pero ya os digo que es un coche que en absoluto nos va a transmitir eso por su comportamiento, nos va a dar esas ganas de atacar una carretera de curvas en nuestro fin de semana, todo lo contrario. Tenemos también 3 modos de conducción: Eco, Normal y Sport, y los parámetros que cambian son exactamente los mismos que en el Ya EQ7, es decir, la respuesta del motor y el peso de la dirección. En el modo Eco está todo bastante sosegado, la reacción del coche es más bien tranquila. En el modo normal mejora un poco la cosa y el peso de la dirección se acentúa un poquito, y en el modo Sport pues un poco más aún. Tenemos una respuesta del motor que me atrevo a decir que es demasiado inmediata para mi gusto. A veces necesitamos un periodo de adaptación muy breve, porque es acariciar el acelerador y el coche ya reacciona, y al final cuando tenemos tanto la batería cargada como el motor de combustión funcionando a toda potencia, tenemos al final 279 caballos, que es bastante potencia. Sin embargo, el coche en general no cambia demasiado entre unos modos y otros. Yo me atrevería a decir que iría sobre todo mi día a día en el modo normal por la comodidad que ofrece entre potencia y tarado de la dirección, porque al final evita ese cierto letargo que ofrece el modo Eco. En cuanto a conducción, en un modo totalmente eléctrico, pues ocurre lo mismo que en el Ya EQ7. Tenemos una autonomía real, usando esa prueba que hemos hecho como ejemplo, de cierta parte de la autovía, muy poquito, porcentaje pequeño, y el resto por ciudad. El coche es capaz de hacer unos 85-86 kilómetros más o menos en modo totalmente eléctrico, lo cual me parece una cifra muy buena porque se acerca también a los 90 kilómetros que homologa este Ebro S700 híbrido enchufable. Y es una cifra igualmente válida para cubrir nuestros trayectos diarios, para hacer cierta parte de autovía autopista sin utilizar el motor de combustión. Y a la vez nos encontramos con un coche que, con esos 204 caballos que ofrece su motor eléctrico, se mueve bien, con soltura, con alegría. Funciona igualmente hasta 120 km por hora más o menos, y en caso de que demandemos mucha potencia o una aceleración muy fuerte, va a entrar en acción el motor de combustión. También actúa como híbrido en paralelo o híbrido en serie, al igual que el Ya EQ7. Y cuando se agota la batería, que es la circunstancia en la que estamos ahora mismo, el coche se comporta igualmente bien, porque tanto el Ya EQ7 como el Ebro S700 guardan un pequeño porcentaje de la batería para cuando el coche actúa en modo híbrido sin tenerla cargada con un porcentaje, digamos, apto para circular en modo eléctrico. Esto nos permite seguir disfrutando de cierta potencia, no se siente como con solo 143 caballos de potencia, que es la potencia que declara el motor de combustión, sino que se siente con algo más de potencia y en general se mueve bien. Es más perezoso, obviamente, que cuando vamos con la batería cargada, pero en general es un coche que se mueve con bastante decencia. Esto es posible gracias a que el coche siempre guarda un pequeño porcentaje de batería. Eso sí, para que notemos un rendimiento mejor al que podríamos esperar de un coche de casi 1900 kilos y solo 143 caballos, debe pasar un rato. Es decir, la entrega de potencia no es tan inmediata y podemos encontrar momentos de demanda en los que el coche no reacciona con demasiada fuerza. En cuanto a confort de marcha, hablamos de un coche que también está muy bien aislado. Tenemos también cristales con doble laminación, ventanillas con doble cristal, y los ruidos del exterior también están bastante bien aislados. Sin embargo, sí que noto este coche un poquito menos cómodo y un poquito menos aislado que el Ya EQ7. El Ya EQ7 está más acentuada esa comodidad, ese confort de marcha, ese buen hacer a la hora de pasar rotos del asfalto, guardias tumbados, badenes, etc. Pero insisto, no es un coche que sea incómodo ni muchísimo menos, pero ahí hay que darle ese punto a favor al Ya EQ7, que apuesta un poco más por el confort de marcha, mientras que el Ebro S700 apuesta por un tarado en general un poquito más preciso, pero sin ser nada radical ni diferenciador entre uno y otro, ni muchísimo menos. Ambos coches son sumamente parecidos y elegir entre uno u otro va a depender de nuestros gustos personales y bolsillo, ya que hay una diferencia en el precio.
El Jaeku 7 apuesta por un mayor confort de marcha, una mayor calidad percibida y un mayor mimo hacia los ocupantes. El Ebro S700, por su parte, se siente como un coche ligeramente más dinámico, pero sin dejar atrás en ningún momento el confort de marcha. Ambos son vehículos cómodos y pensados para viajar con calma con la familia, pero esa pequeña diferencia en su comportamiento hace que me decante antes por el S700 que por el Jaeku. Ahora bien, los Jaeku 7 y Ebro S700 no han descubierto la pólvora, y son muchos los SUV que llevan peleando en el segmento de los híbridos enchufables. Tal es así que nos encontramos con opciones tan interesantes como el Kia Sportage, el Hyundai Tucson, el Volkswagen Tiguan o el Ford Kuga, entre otros. La comparativa de hoy ha estado, sin lugar a dudas, muy ajustada, pero al final es algo que no nos sorprende. Son dos coches muy parejos y aunque el Ebro S700 se haya convertido en el ganador por muy poquito, al final es un factor subjetivo el que determine si queremos uno u otro. O al menos eso creemos. Y es que no estamos teniendo en cuenta otro aspecto fundamental, y es el precio. Mientras que el Jaeku 7 parte desde los 40.900 euros sin ayudas ni descuentos, el Ebro S700 lo hace desde los 37.680 euros. Y eso sin lugar a dudas va a hacer que la balanza se incline hacia un lado u otro. Suscribíos al canal, dadle like si os ha gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!